Este joven negro había tenido un día agotador en el trabajo, pero cuando notó que una anciana subía al autobús lleno de gente, rápidamente le ofreció su asiento sin pensarlo demasiado. Sin embargo, ella le entregó una nota sorprendente que afectó su vida de manera significativa. Márquez, un joven de 23 años, llegó a la parada del autobús después de un duro día de trabajo, alternando entre ser operador de maquinaria y limpiador en una fábrica. Vio el autobús y subió rápidamente. Tuvo suerte de encontrar un asiento libre, ya que los autobuses siempre estaban llenos por la tarde. Estaba exhausto, con todo el cuerpo adolorido, y su jefe tóxico le había descargado su frustración y enojo, como era habitual. Había estado despierto desde las 5 de la mañana y apenas había tenido tiempo para sentarse. Al acomodarse en su asiento, nadie lo miró ni le prestó atención. Todos estaban enfocados en sus teléfonos o en sus propios problemas. Marcus se recostó y empezó a pensar. Sabía que no podría seguir con ese ritmo de trabajo por mucho tiempo, solo se quemaría. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, el autobús redujo la velocidad para recoger a un pasajero, y una anciana muy frágil subió. Se movía lentamente desde la puerta hacia el interior del autobús y, al ver que todos los asientos estaban ocupados, se apoyó en el cristal de la ventana. Claramente no estaba cómoda, pero no tenía otra opción. Nadie se dignaría a darle su asiento. En esta ciudad, todos solo se preocupaban por sí mismos. La anciana deseaba que el autobús fuera más rápido para llegar a su destino pronto. A medida que avanzaba el autobús, se quejaba de dolor en la cintura y las rodillas. Marcus, al notar la lucha de la anciana, sintió compasión de inmediato y le dijo amablemente: «Hola, señora, ¿puede tener mi asiento?». La anciana se sorprendió al principio. Nunca pensó que alguien en esta ciudad pudiera ser tan amable y considerado. Ella le sonrió y se dirigió lentamente a su asiento. Márquez la ayudó a sentarse mientras él permaneció de pie durante el resto del viaje. 3 minutos después, Márquez llegó a su parada y le pidió al conductor que desacelerara. Al bajar del autobús, las manos frágiles de la anciana agarraron su chaqueta. Se volvió sorprendido y vio cómo ella metió una nota en su bolsillo. No tuvo tiempo para averiguar de qué se trataba, ya que los otros pasajeros ya lo estaban empujando. Marcus bajó del autobús y, de inmediato, este se alejó. Todo parecía surrealista. ¿Por qué le habría puesto una nota en el bolsillo? Pensó que tal vez era una nota de agradecimiento. Márquez metió la mano en su bolsillo y sacó la nota. Lo que vio escrito en ella le dejó la boca abierta. En un lado de la nota estaba una dirección y en el otro, 5 números escritos como un código. Juntos, formaban 5 Queen Street, código 88687. Esto era muy confuso para Márquez. Intentó entenderlo, pero no tenía sentido. ¿Qué significaba esto? Tras pensar un rato, dobló el papel, lo guardó en su bolsillo y se dirigió a casa. Realmente necesitaba descansar más que nada. Una vez en casa, Márquez se dio una ducha rápida y trató de descansar, pero no podía dormir. Aún pensaba en la anciana y en la nota. Era claramente una dirección, pero ¿podría ser una trampa? No pudo dormir esa noche. Daba vueltas en la cama pensando en qué hacer al día siguiente. Márquez subió al autobús con la esperanza de ver a la anciana y preguntarle sobre la nota, pero no había señales de ella esa mañana. Esperó verla por la tarde después del trabajo, pero tampoco apareció. Márquez estaba decepcionado y su confusión se profundizó, preguntándose qué mensaje intentaba transmitir. No podía sacar la nota de su mente y pasó los siguientes 2 días pensando profundamente en ella. Su curiosidad alcanzó su punto máximo, por lo que decidió visitar la dirección en su día libre. Sus viernes siempre eran libres y los utilizaba para hacer su lavandería, pero ese viernes, Márquez decidió visitar la dirección y ver por sí mismo. No quería arriesgar su vida al caminar directamente a una trampa. Subió al mismo autobús en el que conoció a la anciana y se dirigió a la dirección. Tardó 35 minutos en llegar al destino. Tan pronto como Márquez bajó del autobús, no pudo encontrar ninguna casa en la zona. Bueno, encontró una gran propiedad intimidante rodeada de jardines y árboles. La zona estaba tranquila y parecía muy natural. Márquez miró a su alrededor, estudiando el entorno en busca de señales de peligro. Cuando se sintió seguro, se dirigió hacia la gran puerta. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta.
tenía sentido, porque no había un poste de la puerta y la casa estaba demasiado lejos de la puerta para que alguien lo escuchara llamar. Marcus miró la puerta y notó el panel junto al cerrojo central. Al abrirlo, vio un pequeño monitor con un teclado. Se necesitaba un código de seguridad para entrar. Marcus se preguntó qué podría ser hasta que se le ocurrió que este código de seguridad era el número de 5 dígitos en la nota. Marcus sacó la nota y tecleó el código. Inmediatamente se le concedió el acceso cuando la puerta se abrió. Entró en el gran patio y vio que había una enorme mansión al final. Se acercó a ella, esperando llegar al fondo del misterio. Cuando llegó a la puerta principal, estaba entreabierta y la empujó. Al entrar en la gran sala de estar, vio algo que lo sorprendió profundamente. Allí estaba la misma anciana que había conocido en el autobús, sentada en un sofá con una sonrisa brillante en su rostro. Por la apariencia de las cosas, era evidente que ella lo había estado esperando. Parecía bastante contenta de que él hubiera llegado. Marcus tenía muchas preguntas para ella. La mujer se presentó como Vivian. Marcus estaba ansioso por saber por qué lo había llevado allí. Primero, Vivian agradeció a Marcus por ayudarla en el autobús. Ella había ido a una consulta médica ese día y no pudo encontrar un taxi, por eso había optado por usar el autobús. La anciana le ofreció una bebida a Marcus, pero él no estaba interesado, quería saber por qué lo había llevado allí. Vivian aclaró su garganta mientras mantenía un aire de suspenso. Marcus, por su parte, se sentía bastante incómodo y deseaba que la mujer simplemente hablara. Finalmente, Vivian tomó una respiración profunda y dijo que necesitaba un cuidador. Estaba enferma y, a su edad, apenas podía hacer cosas por la casa. Su salud empeoraba diariamente, por lo que necesitaba a alguien que la cuidara. A casi 70 años, era difícil moverse en una casa tan grande. Para demostrar que hablaba en serio, reveló el salario, que sorprendió a Marcus, era 6 veces más de lo que ganaba en su antiguo trabajo. Era un sueño hecho realidad. De repente, Marcus sintió que sus preocupaciones desaparecían. Aceptó inmediatamente la oferta de trabajo y Vivian estaba contenta. En los últimos 4 años, había empleado a más de 7 cuidadores. La mayoría de ellos le robó, y algunos se cansaron del trabajo y se fueron. Pero sabía que podía confiar en Marcus, quien había demostrado ser un alma compasiva. La única solicitud de Marcus fue tener unos días para ocuparse de algunos asuntos personales antes de comenzar el trabajo. Vivian aceptó y le deseó lo mejor. Marcus salió de la casa con sentimientos encontrados. Pensó en su nuevo trabajo y en los desafíos que vendrían. Se preguntaba por qué una anciana elegiría vivir sola en una casa tan grande. Al mismo tiempo, Vivian era una mujer alegre y amable, y estaba seguro de que disfrutaría el trabajo. Marcus llegó a la fábrica y presentó su carta de renuncia. Su jefe se sorprendió por su decisión, pero cuando vio que Marcus estaba decidido, ofreció duplicar su salario. Después de todo, había menospreciado a Marcus y le había gritado durante los últimos años. Marcus se sorprendió. Resultó que su jefe descargó su ira sobre él porque sabía que Marcus necesitaba el trabajo y no renunciaría, pero también sabía que Marcus era un trabajador muy valioso y difícil de reemplazar. Marcus ya había tomado una decisión y declinó educadamente la oferta. Después de 2 días, Marcus comenzó a trabajar en la casa de Vivian. Su trabajo no era complicado, solo tenía que preparar el desayuno para Vivian, asegurarse de que tomara su medicación, preparar el agua para el baño, hacer la lavandería y limpiar la casa. Después de trabajar durante el día, él se tomaba un descanso con una bebida y veía su programa favorito en la televisión. Para entonces, Vivian ya estaba dormida. Cuando despertaba, a menudo se sentaban a hablar. Vivian era una narradora de historias y entretenía a Marcus con relatos del pasado. A Marcus le encantaba escucharla por su profunda sabiduría. Hablaban durante horas y luego él preparaba la cena para ella. Se aseguraba de que todo estuviera en orden antes de decidir que su jornada había terminado. Marcus desarrolló un fuerte vínculo emocional con Vivian, y su casa se convirtió en su segundo hogar. Su vida ahora estaba en equilibrio, y Vivian le ofreció una sensación de paz que nunca había experimentado. Un día, Marcus notó que Vivian estaba más cansada de lo habitual. Su salud parecía estar empeorando. Sin embargo, se mantuvo positivo y trató de animarla. A pesar de sus esfuerzos, Vivian empezó a experimentar dolor y se estaba debilitando.
Durante las últimas semanas de su vida, Vivian pidió a Marcus que la llevara al jardín. Le gustaba sentir el aire fresco y ver las flores. Mientras ella estaba en el jardín, Vivian compartió algunas reflexiones finales con Marcus y agradeció su dedicación. Marcus, con lágrimas en los ojos, la consoló y le prometió que cuidaría de su legado. Sabía que Vivian había sido una fuente de luz en su vida y sentía un profundo respeto por ella. Vivian falleció en paz en el jardín, rodeada de flores. Marcus organizó el funeral y ayudó con los trámites necesarios, y se encargó de todo con dedicación y amor. El legado de Vivian perduró a través de la vida de Marcus, que se convirtió en un cuidador excepcional y en un hombre de gran integridad y empatía. La experiencia con Vivian le enseñó el valor de la compasión y la importancia de valorar las pequeñas cosas en la vida. Años después, Marcus a menudo pensaba en Vivian y en cómo ella cambió su vida para siempre, ofreciéndole una oportunidad que nunca hubiera imaginado. Vivian era una mujer increíble que dejó una marca imborrable en el corazón de Marcus. Después del fallecimiento de Vivian, Marcus se quedó con la mansión, que ahora le pertenecía. Decidió mantener la casa tal como estaba para honrar la memoria de Vivian. La casa se convirtió en un lugar especial para él, no solo porque era su hogar, sino porque le recordaba la amabilidad y la sabiduría de Vivian. Con el tiempo, Marcus decidió usar parte de la herencia que recibió para abrir una pequeña fundación en honor a Vivian. La fundación se enfocaba en ayudar a ancianos y personas en situaciones similares a la que Vivian había enfrentado, proporcionando apoyo y recursos a quienes lo necesitaban. Marcus se dedicó a esta labor con pasión, organizando eventos de recaudación de fondos y estableciendo programas de asistencia. El trabajo en la fundación le permitió a Marcus continuar con el legado de Vivian, brindando ayuda a personas mayores que, como ella, necesitaban atención y cariño. La fundación se convirtió en un pilar importante en la comunidad, y Marcus encontró en ello una profunda satisfacción. En su tiempo libre, Marcus seguía disfrutando de los pequeños placeres de la vida, como ver sus programas favoritos y pasear por el jardín de la mansión. Aunque a veces sentía tristeza por la pérdida de Vivian, estaba agradecido por el impacto positivo que ella tuvo en su vida. Años después, Marcus miraba hacia atrás con orgullo en el camino recorrido. Había transformado su vida, no solo en términos profesionales, sino también en su crecimiento personal. La bondad y el altruismo que Vivian le mostró se convirtieron en las piedras angulares de su vida. Marcus nunca olvidó el día en que, en un autobús abarrotado, una anciana le había entregado una nota que cambió su destino para siempre. Después de la muerte de Vivian, Marcus se enfrentó a la tarea de organizar el funeral y los trámites necesarios. Se encargó de todo con dedicación y amor, asegurándose de que el último adiós a Vivian fuera tan digno como ella lo había sido en vida. Vivian fue enterrada en un hermoso cementerio, y Marcus asistió al funeral con un corazón pesado pero lleno de gratitud. Durante la ceremonia, recordó las muchas conversaciones que tuvieron y cómo Vivian había sido una fuente de sabiduría y cariño en su vida. Mientras miraba la lápida de Vivian, Marcus prometió mantener vivo su legado y honrar su memoria. Con el tiempo, Marcus se adaptó a su nueva vida como millonario. Utilizó parte de su herencia para abrir una fundación en honor a Vivian, enfocada en ayudar a ancianos y a personas necesitadas, proporcionando apoyo y recursos para mejorar sus vidas. La fundación fue un éxito y tuvo un impacto significativo en la comunidad. Marcus encontró gran satisfacción en su trabajo y dedicó su vida a continuar el legado de compasión y generosidad que Vivian le había mostrado. A medida que pasaron los años, Marcus mantuvo la mansión tal como Vivian la había dejado, como un recordatorio constante de su bondad y sabiduría. La casa se convirtió en un lugar especial para él, lleno de recuerdos y de un profundo respeto por la mujer que cambió su vida para siempre. Marcus también se preocupó por su madre y su hermana, usando parte de la herencia para ayudarles. Se aseguró de que su madre recibiera el tratamiento que necesitaba y trabajó para mejorar la calidad de vida de su familia. La vida de Marcus se transformó por completo gracias a Vivian. La experiencia de cuidar de ella y la generosidad que recibió le enseñaron el verdadero valor de la compasión y el impacto positivo que uno puede tener en la vida de los demás. Aunque nunca olvidó a Vivian, encontró consuelo en saber que había hecho todo lo posible para honrar su memoria y continuar su legado. La historia de Marcus y Vivian es un recordatorio de cómo un acto de bondad puede tener repercusiones profundas y duraderas, y de cómo la generosidad puede cambiar vidas de formas inesperadas. Vivian, debilitada por su enfermedad, pasó sus últimos días en el hospital rodeada de la dedicación y el amor de Marcus.
A pesar de los esfuerzos médicos, su salud continuó deteriorándose. Marcus estuvo a su lado en todo momento, aferrándose a la esperanza de un milagro mientras la situación se volvía cada vez más grave. Vivian, en sus últimos momentos, se mostró agradecida por el apoyo incondicional de Marcus. Expresó su gratitud por cómo él había transformado su vida y la suya propia. Aunque le pidió a Marcus que regresara a su familia, él se negó a dejarla sola. Estaba decidido a estar allí hasta el final. Una mañana, el monitor de Vivian dejó de sonar. Marcus, devastado, intentó lo imposible para reanimarla, pero fue en vano. Los médicos confirmaron el fallecimiento de Vivian. Marcus quedó en estado de shock, incapaz de aceptar que su querida amiga ya no estaba. Su dolor era inmenso, y la pérdida lo afectó profundamente. Después del funeral, Marcus se encontró en una encrucijada. Su vida había cambiado para siempre, y la herencia que recibió le otorgó una nueva perspectiva. Aunque la riqueza era significativa, el verdadero valor para él estaba en el legado de Vivian y en las lecciones que había aprendido de ella. Marcus decidió usar la herencia de Vivian para abrir una fundación en su honor, enfocada en ayudar a ancianos y personas en situaciones similares a las que Vivian había enfrentado. La fundación se convirtió en un refugio para quienes necesitaban apoyo, y Marcus encontró propósito en su trabajo. La dedicación a esta causa le proporcionó una sensación de plenitud y un sentido de conexión con Vivian. Con el tiempo, Marcus también se aseguró de que su madre recibiera el tratamiento que necesitaba, usando parte de la herencia para ayudar a su familia. La vida continuó, y aunque el dolor de la pérdida nunca desapareció por completo, Marcus encontró consuelo en el impacto positivo que había logrado y en las vidas que había cambiado. Años después, Marcus a menudo reflexionaba sobre cómo un acto de bondad en un autobús abarrotado había llevado a una serie de eventos que transformaron su vida. La historia de Vivian y Marcus se convirtió en una inspiración para muchos, recordando a todos que la generosidad y la compasión pueden tener consecuencias profundas y duraderas. Marcus vivió el resto de su vida con un profundo sentido de gratitud, sabiendo que había tenido la oportunidad de hacer una diferencia significativa gracias a la amistad y al legado de Vivian. Su historia se convirtió en un testimonio de cómo el amor y la bondad pueden cambiar vidas, y la memoria de Vivian perduró en el trabajo y en el corazón de Marcus.